Bueno, ya está. Ahora sí, María de Jesús. Bueno, mi pregunta es en razón de una frase que articulaste la sesión pasada, Sí, en razón de que el tiempo del significante, decías, es retroactivo, sí, y el tiempo de la letra es del instante. del instante, del equívoco. Me gustaría saber si podrías compartirnos si hay alguna cita o si Sí, esto lo que yo me articulaste. acuerde, debe haber varias, pero que yo me acuerde una muy puntual, está en radiofonía, ahí Lacan habla de dos tiempos, del tiempo retroactivo, o sea, sería el famoso aprecup freudiano, ¿no es cierto? Sí, el Nachtragelik. Exactamente. Y el tiempo del instante, que yo lo pienso también, por ejemplo, en el momento del acto. Es decir, es un momento en el que se establece, eh, digamos, si pensamos en la letra, sería el momento en el que el significante, hoy voy a hablar de eso, de la ruptura de un significante, ¿no? Ahí aparece la letra. O sea, es un momento del acto. Sí, sí. Que tiene algo de inaugural, ¿no? O sea, Lacan dice, después de un acto, el sujeto no es el mismo. Por eso, bueno, hay una diferencia, ¿no? Patricia reporta que no tiene sonido. Así es. Dice que está conectando con el audio, Patricia. No, pero dice que no tiene sonido. No tengo sonido. ¿Y alguien dice no escucho nada? ¿Puede ser? No, yo sí escucho, pero no sé los demás. Supongo que sí. Yo escucho, sí, todo bien. Ok. Ha de ser la máquina de... Patricia, ¿por qué no pruebas salir y volver a entrar? Te propongo eso. No sé si escuchas ¿Por qué bien. no se lo escribes? Es que estoy con el... A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Ahí está. Hola, Francisco. Ahí está. A ver. Solicitar para reactivar audio. Le voy a poner ahí, a ver. Y si no, Patricia, si me escuchas, prueba a volver a entrar. Bueno, Bueno, la otra pregunta que sí. tengo, perdón, No, desde luego las que quieran. el asunto del predicado. A ver si, no sé si podrías ampliarnos un poquito Sí, más. lo pensaba ampliar. Ya hablabas de Joyce en relación a que él era el predicado mismo. Entonces Sí. no sé si podemos entender el predicado mismo como el asunto del Dasein, del ser ahí, en el sentido el de puro ser, la pura existencia, si es ego sum, como decías, yo soy el que soy, o sea, como es el significante puro, a diferencia de lo que sería La nominación. padre, y hacerse de un hombre, que es lo que haría él. Si va por ahí, ¿cuál sería la diferencia también entre el predicamento y el predicar? Porque yo encontré por ahí que predicamento en algunos países lo tenemos como dificultad, pero realmente yéndonos a la etimología, el predicamento vendría muy bien con Joyce en razón de que se estaría hablando de una gran estimación al trabajo, a la obra. Entonces, me parece muy interesante el asunto del predicado, el predicar y el predicamento. Bien. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Dale. Mira, miren, digo, el asunto de la predicación yo lo presenté la vez pasada bajo dos formas principales que tienen que ver con la historia digamos, de la lógica de predicados, pero fundamentalmente más que de la lógica, con la historia de la filosofía. Entonces tenemos dos modos de hacer predicación. Una que es la predicación X es, digamos, X es, y acá, digamos, lo predicamos en un asunto esencial. X es bueno o bello, ¿no? Eso es un predicado esencial.
¿Por qué? Porque está bajo la cópula lógica, que es el verbo ser, está estableciendo un predicado esencial respecto del sujeto, una cualidad. El conjunto de cualidades de un sujeto va a ser el concepto de la cosa. Ahora, lo que dice, por ejemplo, en primera instancia Aristóteles, es que el hecho de que yo encuentre el concepto de la cosa, dice, no quiere decir que yo esté predicando de eso su existencia. Entonces tenemos la otra forma de predicación, que es la predicación existencial. X existe, ¿no? Entonces ahí tenemos otra predicación. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada el ejemplo del mate. El mate es, supongamos, ¿no? Yo doy una definición exhaustiva de lo que es el mate. El mate es un aparato que sirve para beber mate. Ok, eso es exhaustivo. Bien, eso sería una predicación esencial. Ahora, yo puedo hacer esa predicación esencial, exista o no un mate en mi mano. Entonces ahí encontramos una diferencia entre el concepto y su existencia. Después tenemos las variaciones dentro de la filosofía. Lo que dice, por ejemplo, Kant es que yo puedo predicar todo de Dios, pero su existencia no la puedo probar mediante su predicación. En fin, o sea, de ahí tenemos variaciones. Ahora, ¿qué pasa? Después tenemos lo tercero que yo presenté, que es algo para mí novedoso, que no lo había encontrado antes y que lo fui a encontrar en este libro de Agamben, y que es la predicación nominal. La predicación nominal, dice Agamben, incluso la compara con la predicación amorosa. Yo amo a fulanita. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿no? Entonces él pone un ejemplo, además del amor, que es Jesús Mesías. Y ahí dice, no es una predicación ni esencial ni existencial. Es una predicación nominal. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy hablando ni de la existencia, ni de la cualidad o concepto, o sea, ni de la esencia ni de la existencia, ni del concepto ni de la existencia. O sea, estoy homologando acá estas palabras, esencia, concepto y cualidad. Entonces dice, el predicado nominal no es ni esencial ni existencial, sino que es más bien algo que va al costado del sujeto, pero que no es un nombre, ¿no? O sea, es algo que va al costado, que lo designa. Entonces ahí es donde yo digo, y les propuse, y me pareció que podíamos ubicar el padre del nombre. Y ahí les dije algo muy complejo que lo tengo que revisar porque está escrito, porque así desde el vamos no lo tengo, digamos, que es esto. Bueno, ¿dónde está? Claro, entonces lo que dije es que es un no predicado en el sentido nominal y existencial, y les propuse que es algo que no puede ser atribuido, ¿no?, en el sentido de la cualidad, al sujeto, ¿no? No es su cualidad, no puede ser atribuido como una cualidad. Y en esta forma, como un no predicado, esencial existencial, es que les propuse pensar el padre del nombre como algo que va al lado, ¿no? Estipulando, digamos, determinado goce. O sea, la propuesta fuerte fue, el padre del nombre, una vez escrito, niega el predicado. Esto quiere decir, no hay una esencia.
y tampoco un nombre propio para el goce. Aquí el sujeto, les propuse, es un sujeto, es un sustrato incorporal. En el sentido incorporal, en el sentido, bueno, también hay que ver que es un incorporal, que Lacan lo ha trabajado fundamentalmente en el seminario 11, y dice el incorporal es de los estoicos, es un lectón, o sea, es algo que no se encuentra, no es ni incorpóreo ni corpóreo, o sea, es un corte. Supongamos, cuando yo corto una carne, ahí puedo decir, ese gesto del corte es un incorporal. Y para los estoicos estaba relacionado con el lenguaje. Los estoicos hablaban de 4 tipos de incorporales. Ahora, como no lo he estudiado últimamente, no recuerdo, pero uno de ellos es el lenguaje. Entonces, digamos, sustrato incorporal quiere decir aquello de lo que, digamos, no tiene tiene una materialidad, pero no tiene, a ver, el sujeto es un corte, no es algo que yo tengo así. Si yo tengo una banda de Möbius y la corto al medio, puedo decir el sujeto es eso, ese gesto del corte, ¿no? Entonces, el padre del nombre sería aquello que niega un predicado existencial o esencial. ¿Y esto a qué se dirige? A decir, ese gozo que hasta ahora se había presentado a la manera de una repetición, por ejemplo, en el transcurso de un análisis, puede producir una diferencia. No te es esencial, tampoco existes gracias a ese gozo. Me parece que ahí está la propuesta fuerte. Bueno, y ¿qué más? Y Joyce. Entonces, ¿cómo yo había situado a Joyce en eso? Yo les había propuesto, digamos, que a Joyce, o por lo menos, a ver, Joyce en el sentido en el que Lacan, les pasé las citas, digamos, en el sentido en el que es trabajado puntualmente en esas clases. Yo no soy estudiosa de Joyce, ¿no? En el sentido en el que Lacan lo trabaja, ¿no? Y les propuse que Joyce, ahí al querer hacerse un nombre, Lacan lo pone como Joyce el síntoma, o sea, no alguien de quien no se predique, sino al revés, alguien que pone a trabajar para que de él se predique, ¿no? O sea, se ubica, dice Lacan, o sea, más que nada en el lugar de, les leo la cita, jamás está claro por qué el retrato del artista, ¿por qué el retrato del artista? ¿No? Y ahí Lacan hace la diferencia entre no es el retrato de un artista, sino el retrato de el artista. El artista adolescente, dice, Joyce hace de su nombre un equivalente al padre del nombre. Joyce, el síntoma es, digamos, una compensación de la dimisión paterna. Entonces ahí es donde se puede pensar que Joyce va por un lado y Lacan va por el otro, digamos, ¿no? A ver, esto es lo que yo leo que dice Lacan. No es que eso sea efectivamente así. Se usa ese título para decir, bueno, el psicoanálisis va por el otro lado, digamos. No por ir al lugar del padre del nombre, sino por asumir que existe esa modificación de la metáfora paterna, nombre del padre, padre del nombre, ¿no? Ahora, hoy lo que voy a trabajar es profundizar un poquito en el asunto que Lacan plantea en esa misma clase, que es hacer el paso del nombre propio al nombre común, y me voy a volver a la cuestión del nombre del padre. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O tú, María de Jesús, sobre esto, ¿querés seguir conversando algo? ¿Agregar algo? Me habías preguntado de ego sum qui sum, ¿no? Sí, que si el asunto del predicado en Joyce se trataba de eso, ¿no? De un absoluto. O sea, que de contener el verbo y el predicado al mismo tiempo, hablando de que él es el predicado mismo. Claro. Si es el predicado mismo, entonces es el absoluto.
Bueno, yo lo leo así. De todas maneras, esto no quita que también Lacan haga un uso de Joyce en el sentido de la plasticidad del lenguaje y la operación, que es de lo que voy a hablar hoy, con esto voy a finalizar, la operación del efecto de agujero de la lengua, ¿no? O sea, no nos priva, digamos, de eso, no priva a Lacan de hacer ese otro uso, ¿no? Que no solo está en Joyce, digamos, ¿no? Está en Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, por ahí va la cuestión. ¿Algo más para antes de empezar? ¿No? Bueno, entonces voy a arrancar hoy. Como les decía en el chat, si me da tiempo quería profundizar un poquito más sobre el asunto de bueno, un poco de la mística. La verdad es que yo estoy escribiendo una tesis sobre el tema y estoy muy metida en eso, pero bueno, si da tiempo al final. Y hoy voy a plantear este asunto que me parece muy importante, que es una riqueza respecto del nombre del padre, en relación al nominalismo y el realismo. Entonces, bueno, ¿qué es esto del nominalismo y el realismo? Esto Lacan lo trae, digamos, en el seminario 18 y después en el seminario 22. Y la querella, digamos, ¿no? del nominalismo y del realismo es una querella que refiere al asunto de los universales, ¿no? Esta querella está en principio muy bien desarrollada, voy a tomarlo en el libro que ha sido traducido por la UCA, Universidad Católica Argentina, de la cuestión de los universales, y en México creo que se consigue digital o se puede encontrar en francés, que es la cuestión de los universales. Es un libro muy erudito, como todos los libros de Alain de Libera. ¿Perdón? ¿Lo puedes mostrar? Sí. ¿No se ve? No se perdón, es que lo estaba... Sí, la cuestión de los universales, sí. De Libera, sí. Alain de Libera, perdón. Libera. Ahí está. Sí, muy breve, a ver si no te distraigo. Lo que mencionabas del lenguaje también va con el vacío, el lugar y el tiempo. Lo que veíamos también de los griegos. Los estoicos, ¿no? De los estoicos, sí. Ahí está, muchas gracias. Sí. El incorporal, vacío, lugar, tiempo y lenguaje. Ahí está. Gracias. Bueno. Entonces, les digo, Alain de Libera, ¿cómo lo conozco? Lo conozco por Etienne Gilson, a quien también voy a nombrar hoy, que a Etienne Gilson lo conozco por Lacan, porque Lacan lo recomienda a Etienne Gilson, por ejemplo, en el L'Étourdite, y creo que también hay otra referencia a él en el seminario 10. Etienne Gilson es un medievalista, un historiador, y Alain de Libera ha sido su alumno, y Alain de Libera es un lector de Lacan además. De hecho, estoy leyendo ahorita un libro cuya dedicatoria, ¿no es cierto? La primera dedicatoria del libro es una cita de Lacan, ¿no? sobre el alma. Entonces, bueno, es un erudito, hay que leerlo si se quiere, pero también dejar un poco pasar cosas porque es muy erudito, digamos, ¿no? Se puede ser muy pesado, digamos, leerlo. No así a Etienne Gilson, Bueno, entonces, la querella entre el nominalismo y el realismo, como les decía, refiere a un asunto del universal, de los universales. Bueno, entonces, que les voy a comentar un poquito qué es cada cosa para después, digamos, también contarles un poco cuál es la respuesta de Lacan a esta querella, ¿no? Bueno, entonces,
Lo que va a hacer, digamos, en principio el realista es que va a reconocer en las múltiples entidades un rasgo. Y dice que ese rasgo tiene una existencia única, que las unidades que lo comparten, lo poseen. Y este realismo, Alain de Libera lo caracteriza muy bien y dice que empieza con el argumento del Menón. Y dice que cada realismo es un retorno de lo reprimido, o sea, por eso les digo que lea Lacan, y seguramente también ha leído a Freud, dice, es el retorno de lo reprimido del argumento del Menón, cada realismo. ¿Y por qué? Entonces explica esto, ¿no? Bueno, en principio les refresco un poquito para los que no estén un poco al tanto, digamos, de qué son las ideas para Platón. Platón tiene tres... el Menón es un diálogo del Platón. Entonces, él tiene tres momentos de su enseñanza. En el primer momento, la idea para Platón era algo que refería era la respuesta al ¿qué es X? ¿Qué es X? Eso es la idea. En un segundo momento, a partir de que Platón incorpora después de la muerte de Sócrates la existencia del alma como algo que permanece más allá de la vida, es que las ideas cobran otro carácter, que es ser una causa de los seres existentes. Y además se vuelve una causa epónima, o sea, una causa que da nombre, es aquello que al ser causa da nombre a las otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, en el Fedón, que es un diálogo también de la época media de Platón, la idea se establece como aquello que existe de un modo determinado y a partir de lo cual, por participación, todas las demás cosas reciben su denominación, ¿no? Acuérdense que ahora estamos con el tema del nombre. Cada cosa que diga, dejen caer lo que nos sirva, solamente enfoquémonos en el asunto de la nominación. Entonces, vuelvo, el realismo está dado bajo el argumento del Menón como un retorno de lo reprimido de dicho argumento, ¿no? Entonces, las ideas van a ser causas separadas de lo sensible, a partir de lo cual las cosas van a recibir su nombre. Bueno, entonces el diálogo del Menón, que es una bisagra entre la primera enseñanza de Platón y la enseñanza media de Platón. Y ahí, después de este diálogo, ya la idea va a cobrar una tajante separación respecto del mundo sensible. Bueno, el argumento es este. El diálogo del Menón, Lacan también recomienda su lectura en el Seminario 2 y en L'Étourdite. De hecho, hace una analogía entre el objeto A y la aletheia doxai, que es opinión dicha verdadera, y el objeto A, por ejemplo, ¿no? En L'Étourdite. Digo, para que, si no lo han leído, se los recomiendo mucho, está bueno. ¿De qué trata ese diálogo? Trata de Menón, que le pregunta a Sócrates qué es la virtud, ¿no? Entonces, estos diálogos de Platón es, ¿qué es X? ¿Qué es la virtud? Bueno, en un momento, cuenta Alain de Libera, lo resalta, esperen que voy a cerrar el WhatsApp, así no molesta. Ahí. En un momento, Sócrates no le quiere contestar a Menón, porque Menón, para lo que quiere saber qué es la virtud, es para aprovecharse de ese saber y ser un político. Sócrates era político, a diferencia de Platón. Y entonces le dice qué es, y Sócrates le dice, a ver, querido Menón, si yo te dijera, digamos, si yo, quisiera establecer la necesidad universal, digamos, ¿no? de todos los individuos de una especie, para que estos coincidan en una propiedad o en una naturaleza común, y si yo te dijera, ¿podrías responder si hay una diferencia entre las abejas por su tamaño o su forma o por ser abejas? O sea, ¿podrías responder si hay una diferencia entre las abejas por su tamaño, su forma o por ser abejas?
Entonces Menón le va a responder que en tanto abejas, o sea, no tiene que ver con su tamaño ni con su forma, sino que en tanto abejas no difieren entre sí. Y Sócrates le responde, ¿podrías dar cuenta de ello? De que en tanto abejas no difieren entre sí. Atención, porque esto parece una boludez, pero estamos hablando de una gestación del universal, digamos, ¿no? Y le dice, ¿podrías dar cuenta de esto? Y Menón le dice, sí, claro que podría. Y ya. Después de eso, el diálogo continúa extendiendo esta explicación respecto del carácter general de los individuos de los que se predica la idea a la virtud. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que ahí queda un agujero. Este agujero lo resalta Alain de Liberac, porque es brillante. Yo lo leo y no me doy cuenta. Entonces, ¿cuál es el agujero en eso? El asunto es que la propiedad que crea la no diferencia entre las abejas y que desemboca, digamos, en la existencia del universal, no fue explicada, ¿no? Entonces, no se trata de la explicación de una identidad específica entre las abejas, sino de la falta de diferencia. O sea, dice, no es lo mismo decir, no hay diferencia, entonces hay un rasgo común, existe este universal, a decir, la identidad específica deriva de esto y esto y esto. Bueno, entonces, al no explicarse la causa por la cual ellas, digamos, se parecen, sino que solamente se afirma que habría una causa por la cual ellas no difieren, el universal se establece, ¿no? Entonces dice Alain de Liberac, el realismo es un retorno de lo reprimido del argumento del Menón. En ese punto, ¿no? Bueno, ahora, el nominalismo emerge como una solución novedosa a este problema de los universales. Etienne Gilson, en este libro que se llama La Edad Media, es un libro de historia, dice que lo va a atribuir el nominalismo a Rossellino, ¿no? Y a grandes rasgos, el nominalismo, bueno, un poco, ya se imaginarán, pues se opone un poquito al realismo, ¿no? Entonces, lo que dice el nominalismo consiste en la idea general que la idea general, o sea, lo general, es simplemente un nombre y la verdadera realidad está en los individuos que componen la especie. Entonces, si, por ejemplo, un realista podría decir, la humanidad es una realidad, mientras que para un nominalista la realidad está en los individuos humanos, ¿no? Repito, para un realista la humanidad es la realidad. Para un nominalista la realidad son los individuos humanos. Bueno, después viene el auge del nominalismo con Guillermo de Ockham en el siglo XIII, ¿no? Y lo que Ockham quería era expurgar del campo de la filosofía las esencias. O sea, quería decir, nosotros, como simples mortales, no podemos explicar el universal. Entonces, va a renegar la posibilidad de la existencia del universal. Porque, va a dar su argumento, dice, si es uno no se puede multiplicar. Esto también ya estaba pensado, en el diálogo del Parménides, en Aristóteles, bueno. Pero él dice, si es un universal, no puede ser múltiple, ¿no? Y si existe multiplicado, no puede ser uno, que es el problema de la multiplicidad y la unidad que desarrolla Platón también en el diálogo del Parménides, que también trabaja Lacan en el Seminario 20. Bueno, entonces, lo que dice Ockham es que al querer establecer algo en común, se termina hablando de entidades singulares, ¿no? Y a lo que apunta, en el fondo, es a sobrevalorar la fe y a denostar el intelecto filosófico. Ahora, vayamos a Lacan. En la segunda clase del seminario de un discurso que no fuera de Semblant,
que no sería de semblant, Lacan va a hablar de los 4 lugares de cada discurso, ¿no? Y va a haber uno de ellos que va a permanecer innombrado. Y ese va a ser el que da, digamos, el nombre a cada discurso, ¿no? Por la función de su ocupante. Acuérdense que en el seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan en ese lugar había hablado de la gente, y eso lo modifica y empieza a hablar precisamente del semblante. Ahora, ¿por qué la modificación? A mi humilde lectura, me parece que es porque Lacan, digamos, está queriendo decir con esa modificación, fíjense la diferencia, o sea, agente, semblante. Es decir, Lacan está hablando de la imposibilidad de la gente, ¿no? Y dice, todo discurso parte de un imposible. Y ahí va a decir, lo llamaré semblante. Entonces, el semblante, bueno, yo lo he desarrollado en un librillo que escribí, un poco más exhaustivamente, pero hoy voy a decir algunas cosas. Entonces, el semblante va a ser un recurso para designar lo que la tradición ha llamado el que es, ¿no? O sea, no es ese el agente, es un semblante. O sea, pienso el semblante como aquello que va al lugar de la falta en ser, ¿no? También supone, ¿no? Ustedes saben, también es un significante, ¿no? Es un significante en tanto su decir va a ser un decir a medias. Y Lacan cita acá a Platón en esta clase, y dice, ha sido el primero en preguntarse sobre lo real. Porque claro, Platón, las ideas vienen después de que Platón se pregunte sobre qué es la usía, ¿no? ¿Qué responde a la usía? Que es una palabra que Lacan trabaja mucho también. Es una palabra griega que Lacan trabaja muchísimo, ¿no? Dice, es el principio lógico del goce, por ejemplo, en el seminario 14. Entonces dice, Platón ha sido en preguntarse sobre lo real. Sobre lo real de lo nombrado, y ante ello respondió con la idea, dice Lacan. O sea, Platón se pregunta sobre lo real de lo nombrado y responde con la idea. Y hace un chiste muy lindo, que se los cuento, y dice, mientras que Aristóteles, codeándose con la mística, ha puesto el acento en la usía. Y esto es un chiste, porque Aristóteles jamás en su vida pensó en ser místico. Es más místico Platón, ¿no? Pero porque para Platón, ¿no es cierto? El asunto de la cuestión es recorrer el camino dialéctico que se detiene en un punto y ahí sobreviene el éxtasis del alma en su encuentro con la idea, ¿no? Bueno, entonces Lacan hace este chiste de Aristóteles y dice, Aristóteles codeándose con la mística, al preguntarse sobre lo real, ha puesto el acento en la usía. ¿Y por qué dice codeándose con la mística? Porque la usía primera para Aristóteles, la entidad primera de las cosas, lo que responde a la pregunta del qué es, esto está explicado en el libro 7 de la metafísica, es la usía primera. Y qué es, en las categorías la define por ser lo que no se dice de sujeto alguno, y volvemos con la lógica de la predicación, lo que no se dice de sujeto alguno, ni pertenece a sujeto alguno, ¿no? Y entiendo el chiste en el sentido de que, ¿por qué mística? Porque es aquello que no se dice, ¿no? Es algo mudo. Pero bueno, este era un asunto de color. ¿Cómo se va a posicionar Lacan, ¿no? Frente al nominalismo, al realismo? Y dice, yo no promulgo con el nominalismo porque el nombre no es algo que se pueda aplicar a lo real. Y tampoco, dice, me considero un realista, sino que más bien lo que va a hacer es ubicar recordemos, ¿no? Seminario 18, ubicar en la función del semblante a lo real.
ya se sabe en el cuento. ¿Por qué? Porque la ruptura de Semblant es la escritura de la letra. Entonces él va a ubicar, o sea, él dice, estos cuates se preguntaban sobre el asunto de lo que nombra lo real. Desde el nominalismo, del realismo, Lacan desde el Seminario 8 ubica a los dioses como algo del orden de lo real, ¿no? Entonces, digo, porque hay una cohesión de la filosofía con la teología, ¿no? Que es la pregunta por el fundamento, ¿no? Bueno, entonces va a ubicar Lacan a lo real en la función del semblante. Entonces, el semblante del discurso del psicoanálisis, bueno, solo lo recuerdo, ya saben, es el objeto A, ¿no? Es decir, que el analista, y como les dije hace un rato, el semblante es lo que viene al lugar de la falta en ser, es decir, que el analista no es el semblante, ¿no? Pero va a ese lugar. Y entonces, aquí podríamos, digamos, ver un poco el giro de Lacan, cómo se hace, digamos, parte de un asunto, ¿no es cierto?, filosófico y qué sé yo, para hacer su giro, ¿no?, que no tiene nada que ver con la filosofía, y es que él está buscando lo real como lo que refiere al fundamento del deseo y del gozo. No nos olvidemos que acá ya está, o sea, ya está trabajado el concepto del plus de gozar, o sea que ya el objeto A no es nada más causa del deseo, ¿no?, sino que también remite al plus de gozar. Mientras que el realismo pone el lugar del fundamento en los universales y el nominalismo en los individuos nombrados, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia radical. Entonces, desde la lectura que les propongo, digamos, el fundamento, esa ruptura de Semblant, se va a encontrar en la conquista, ¿no? O sea, en la conquista quiero decir, es una conquista porque no es algo dado de antemano, ¿no? Es preciso hacer un recorrido. En la conquista que haga el analizante del uso del analista, ¿no? Interrogando, leyéndose, en su decir, ¿no? En lo que se dice, y que al final de un análisis se produce esa ruptura de semblante. Y ahí vamos a encontrar algo del orden del instante, ¿no?, de la letra. Entonces, hay dos elementos a considerar en la respuesta lacaniana al nominalismo y al realismo. Uno de ellos es la verdad y por otro lado lo real, ¿no? Siendo, digamos, en este punto lo real el fundamento, la letra va a ser aquello que resulte de su lectura por la ruptura del semblante, y la verdad, o sea, lo que también atañe al orden del sentido, aquello que requiere, digamos, del semblante. O sea, la verdad requiere del semblante, es una función de la verdad, dice Lacan, ¿no? El semblante es una función de la verdad requiere pues de ese semblante para dar lugar, ¿no es cierto?, a los avatares del goce. Y entonces acá entramos un poco más en el asunto estrictamente lacaniano, ¿no?, que nos interesa mucho más que todas las cuestiones filosóficas, ¿no? Y va a decir Lacan, es del goce que el falo se vuelve el semblante. ¿Por qué? Porque, digamos, el falo se vuelve el semblante para tener una función castrativa, ¿no? Y el partener, indudablemente, va a caer en ese lugar del semblante. En un modo, podemos decir en principio, imaginario, pero se sabe cuyo sentido es real. Entonces les leo una cita de Lacan, de esta misma clase, que dice: lo real del goce sexual, en tanto que está desprendido como tal, es el falo. Dicho de otro modo, el nombre del padre.
Esto está en la clase del 20 de enero del 71. Es decir, para leer un poquito más esta cita, ¿no? Es decir, que una mujer, por ejemplo, al decir de Lacan, puede hacer equivaler el goce y el semblante, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que para excitarse por una, es preciso que le sea concedido ese lugar del falo, que es lo siempre desprendido y lo que ya sabemos a nivel imaginario suscita, bueno, n cantidad de fenómenos, ¿no? Y bueno, fíjense que también por eso afirma Lacan que es más sencillo combatir o enfrentar a cualquier otro en el plano de la rivalidad imaginaria, ¿no? Para un hombre se escucha mucho, digamos, en el consultorio, la rivalidad imaginaria con el padre, dice, entonces es más sencillo enfrentar a otro en el plano de la realidad imaginaria. ¿Por qué? Porque eso deja al sujeto al margen de la castración. Y una mujer, digamos, o sea, eso es más fácil que soportar a una mujer como soporte, bueno, valga la redundancia, como ubicarla como soporte de la verdad del semblante. Disculpa, Cristi, no sé si tengas otro lugar. Es que el ruido de los perritos... Ah, ese no es mío, ¿eh? Ese no es mío, el mío es un poco más educado. Ahora cierro. A ver si ahí se escucha mejor. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Es que se oye mucha cacofonía y no es posible escucharte bien. Ok. Gracias. ¿Ahí está mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. Ok. Bueno, entonces les decía, ¿no? Es más fácil dice Lacan, para un hombre soportar la rivalidad imaginaria que ubicar a una mujer, ¿no? Como soporte de la verdad del semblante. Y esto va a llevar, digamos, ubicar a una mujer como soporte de la verdad del semblante a la apuesta del riesgo de la ruptura. O sea, se apuesta, porque acá hay una cuestión que es importante para mí decir, señalar, me parece muy importante, que es cómo digamos, la apuesta y el riesgo, ¿no? En el seminario 14, por ejemplo, Lacan es una cita muy larga sobre el juego, y en esa cita tan larga sobre el juego dice, lo que hace el juego, ¿no? lo que se genera ahí en esa apuesta, y habla de la partida analítica, esta metáfora que hace Freud con el ajedrez, y dice, lo que hace la apuesta es, de alguna manera, velar el riesgo, ¿no? Ese riesgo, obviamente, sabemos, es lo que el neurótico vive como riesgo, que es, bueno, la castración, ¿no? El acto de la castración, podríamos pensarlo también. Entonces, ubicar a una mujer como soporte de la verdad del semblante es la apuesta del riesgo de la ruptura de ese semblante, ¿no? Cuyo riesgo es la función de la castración. Entonces, para un masculino, digamos, el semblante y el goce se ubican, todo esto lo dice Lacan en esta clase, en una intersección en tanto lo desprendido de sí, ¿no? Tanto el goce como el semblante están en lo desprendido de sí, es decir, el falo. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, ¿no? Si Lacan habla del semblante en el lugar del realismo o del nominalismo, es porque va a dar al semblante la función de nombrar, ¿no es cierto? O sea, él va a ubicar ahí una función digamos, de algo del orden de no es lo universal, digamos, en el sentido filosófico del término, pero lo universal de la posición sexuada, ¿no? Que va a tener que ver con ubicar la verdad y lo real
de esa posición sexuada, ¿no? Entonces, añade, ¿no?, que desde un lugar femenino, como no está, digamos, desprendido de sí el semblante y el goce, o sea, no se ubican en ese mismo lugar que desde un lugar masculino, el goce y el semblante se equivalen en un nivel, dice, discursivo. Pueden equivaler en un nivel discursivo. Eso lo sabe un femenino, ¿no? Pero no necesariamente deben equivaler en la experiencia. Entonces, encontramos nuevamente el nombre del Padre como aquel que nombra no toda su verdad, porque ella sabe que existen en un nivel discursivo, pero no necesariamente a nivel de la experiencia. Y ahí es donde el Padre no puede nombrar toda su verdad, porque puede haber algo de la experiencia que, ¿no es cierto?, que no es semblante, ¿no?, que es letra. Entonces, mientras que el falo es algo del orden de lo común, del discurso, la letra como ruptura de semblante es del orden de lo que causa una división interna, por así decir. Me gusta esa frase, la división interna. Incluso Lacan va a trabajar esta división interna y va a decir, una mujer puede hacer de su soledad un partener, ¿no? Si opera, digamos, la castración. Esta cita es muy, muy linda, es de Leturdit. Entonces es la división interna de ella consigo misma, ¿no?, aquello que no está del todo nombrado en cuanto a su feminidad. Entonces un padre podría ser aquel que habilite esa división interna y que le permita, ¿no es cierto?, que habilite hacer de esa soledad un partener, si ese padre se escribe, ¿no? Entonces me parece que este asunto de la soledad es muy lindo, es muy interesante porque... Sí. Quería comentar algo alrededor, perdón que te interrumpa. No, dale. Me parece muy, muy pertinente el hecho de lo que estás diciendo de Lacan, que una mujer puede hacer de su soledad un partener. Recordé que en el seminario 12, los problemas cruciales del psicoanálisis, hay un ejemplo de la mujer, ¿no? Je suis seule à 5 heures, que es estoy sola a las 5, ¿no? Pero también dice en ese je suis seule à 5 heures, je suis seule à 5 heures, yo soy la única a las 5, ¿no? Claro. O sea, los dos sentidos no están allí, yo estoy sola a las 5, yo soy la única a las 5, ¿no? Entonces, ahí cómo es que hace en ese sentido de la soledad un partener, es decir, un compañero, un síntoma, ¿no? Claro, a mí me parece que ahí está, por ejemplo, a propósito del síntoma, una diferencia entre el aislamiento y la soledad, ¿no? El aislamiento puede ser un síntoma, ¿no?, pero la soledad, se puede amar la soledad, digamos, ¿no? Puede ser eso que la acompaña. Y de hecho me parece que deja de ser un síntoma porque una mujer que puede amar su soledad, desde el amor por la soledad, está por fuera del discurso, ¿no es cierto?, del discurso de la histeria. Porque el discurso histérico, uno podría decir qué es, desde el seminario del reverso del psicoanálisis, y uno podría definirlo como el odio hacia el semblante, ¿no? El odio hacia ese semblante, o sea, es el falo. ¿No?, que ya sabemos la historia. Eso tendría que ver con el soy como gozo, ya, o sea, como una partecita pequeña de lo que va a venir en el final del análisis. ¿Qué cosa? ¿La soledad? Soy como gozo. No, ejemplo que pones de que una mujer puede amar su soledad, ¿no? Es un síntoma, pero se identifica con su síntoma, entonces estaríamos hablando de un soy como gozo, ¿no? Bueno, ahí yo difiero un poco, me parece que
digamos desde mi recorrido, me parece que hay algo del orden del ser que, digamos, queda separado, ¿no? Yo el asunto del ser lo ubico mucho más en la estructura del fantasma, ¿no? Me doy un ser para ser gozado por el otro, mientras que, digamos, la soledad sí tiene que ver con el gozo, pero no con identificarse a eso, y tampoco la pienso del lado de algo sintomático, sino más bien del lado de lo no sintomático, en el sentido... Es que fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que recordando un poco una lectura de Miller, que precisamente su libro se llama Para tener síntoma, hablaba del hueso de la cura, y ahí dice, el hueso de la cura, para hablar del final del análisis, hay que abordar 4 partes, ¿no? 1, que es el asunto de lo imaginario; 2, abordar el asunto de las identificaciones; 3, el fantasma, atravesar el fantasma; y 4, el síntoma. Y lo que dice él, para resumir, para no hacer el cuento muy largo, es que el fantasma se le atraviesa, el síntoma se le deja caer, es decir, las identificaciones se las deja caer. Pero en el caso del síntoma, dice, cuando se desidentifica de los ideales del sujeto en el análisis, termina de alguna manera cediendo a identificarse en el único lugar donde debe identificarse. Eso lo dice Lacan, y dice, es el síntoma. Bueno, yo quisiera leer esa cita de Lacan, porque justamente hoy, cuando trabaje el seminario 24, en la primera clase del seminario 24, Lacan se pregunta si el fin de un análisis es la identificación al síntoma, ¿no? Respecto al atravesamiento, me gusta más pensarlo. Hay un libro de Paula Hoffman que es sobre esto, sobre el nudo del fantasma. Me gusta más pensar el fantasma como un autoatravesamiento. Lo pongo aquí, así se ve en el... ¿Qué es el autoatravesamiento? El autoatravesamiento es el momento en el que... ¿Cuál es el nudo del fantasma? El nudo del fantasma tiene 2 elementos, 2 nudos triviales y una torsión, ¿no? Hay algo que... La torsión, topológicamente, se puede entender como el losange, ¿no? Entonces tenemos 2 elementos heterogéneos y una torsión. Paula ahí habla del autoatravesamiento y trae una cita de Lacan que me parece que también dice autoatravesamiento del fantasma, creo que es seminario 22. Entonces, el autoatravesamiento es el momento en el que se pasa del uno al otro, ¿no? Se pasa del uno al otro y dice, hay una no reciprocidad en el retorno. No reciprocidad, y acá tiene que ver con la soledad. El autoatravesamiento tiene que ver con la soledad. ¿Por qué? Porque es la escritura de la no reciprocidad en el retorno. ¿Qué tiene que ver? No es te amo, me amas, te pego, me pegas, sino que es un amor que no espera la devolución de lo que da, digamos, ¿no? Es por eso el lazo del autoatravesamiento implica una no reciprocidad, o sea, no es recíproco en el retorno. Y sobre todo que, qué bueno que trajiste esta cita de Miller, porque precisamente Miller, me parece que de lo que no se desprendió es de leer a Lacan en un sentido metafísico u ontológico. ¿Qué quiere decir? Hablando del ser. Para mí, cuando hay un autoatravesamiento del fantasma, lo que ocurre es que ese falso self, como lo llama Lacan, deja de ser un self y se vuelve un objeto que tiene una imagen, claro que tiene una imagen, pero que no es un ser, ¿no? Entonces a mí me parece que hay algo del ser que se cede, digamos, que se cede en el final de un análisis, ¿no? Ya no hay un ser, no me doy un ser, no me es dado un ser del otro. Entonces por eso yo no acuerdo en esto de soy como gozo, porque el gozo me parece que, y ahí va a estar el asunto del nombre común, digamos, que no se puede decir yo gozo ahí, ¿no? O sea, no hay una identificación ahí, desde mi lectura, ¿no? Pero podemos seguir discutiéndolo. Entonces, ubico a la soledad en ese punto
de aceptar la no reciprocidad, ¿no? La no reciprocidad y la opongo al discurso histérico, que dice, que pide, ¿no? Que pide del otro el falo y que además odia, digamos, que sea un asunto de semblante, ¿no? ¿No? Y que además el discurso histérico, recuerden, ¿no es cierto? El semblante, o sea, el lugar del semblante va a ser el sujeto dividido, o sea, que el discurso histérico se caracteriza por este no lugar permanente, ¿no? Un no lugar. Bueno, entonces vayamos entonces ahora a la otra respuesta que da Lacan respecto al nominalismo y al realismo, que está en el seminario RSI. Bueno, Lacan va a volver sobre esta problemática reconociendo, y acá es un asunto muy interesante porque el sentido empieza a tener otro sentido, digámoslo, ¿no? O sea, no es solamente un asunto de, digamos, también o sea, el sentido también va a tener que ver con lo levógiro y lo lextrógiro. Pero bueno, acá en RCI, Lacan va a reconocer que el sentido es lo que nombra algo. Y uno puede decir, pero ¿cómo se entiende eso? Bueno, eso es en RSI. Pero antes tenemos una clase que también les pasé, de clase 3 de Le Nom du Parent. Sí, decime, María de Jesús. Perdón, pero no sé si estoy haciendo un abuso de la palabra. No, por favor, a mí me encanta. Pero bueno, mira, aquí en la página 21, precisamente, un fracaso un desliz es el amor, dice Lacan, conocer quiere decir savoir-faire con ese síntoma, saber desenmarañarlo, saber manipularlo, saber esto tiene algo que corresponde a lo que el hombre hace con su imagen. Es imaginar la manera en que uno se desenvuelve con este síntoma. Se trata aquí, desde luego, del narcisismo secundario, el narcisismo radical, cuando el narcisismo al que llamamos primario excluido en este caso, savoir-faire, ahí con el propio síntoma. Ese es el fin del análisis. Pone un pequeño ejemplo, dice, del campo de lo social nos llegó un chiste que ilustra perfectamente esta dificultad del pasaje de lengua y la sutileza que implica el savoir-faire. Me parece que el pasaje de lengua se refiere a la langue, ¿no? A esta cuestión del equívoco. Porque ahí hay una interrogación. ¿Estás en el Lanzú? Estoy en el seminario, estoy en el seminario 24. Sí, el seminario. Página 21, ¿en qué versión? Pues no sé si hay otra versión. No sé. Yo estoy en la de Staferla. Bueno. Es de la doña, pero estoy en la primera clase. De la doña. Del 16 de noviembre del 76. Ok. Sí. Pero el ejemplo es fíjate, fíjense, ¿no? Ilustra perfectamente esta dificultad de pasaje de lengua y la sutileza que implica el savoir-faire. 3 traductores están discutiendo un trabajo y a propósito de la traducción de savoir-faire al castellano, uno de ellos pregunta, ¿qué es savoir-faire? A lo cual otro dice, savoir-faire es lo siguiente, un marido se va de su casa a una reunión e inesperadamente vuelve a su hogar a la media hora. Entra, abre la puerta del dormitorio y encuentra a su esposa con un hombre en la cama desnudos. Ante esto el marido les dice, disculpen, y cierra la puerta. Eso es savoir-faire. A lo cual el tercero le retraca. Creo que le falta algo a tu anécdota para pintar correctamente la definición. Cuando entra el marido al dormitorio les dice, disculpen, continúen. Eso es un savoir-faire.
A lo cual el primero, habiendo escuchado a los dos colegas, llega a la siguiente conclusión. Sí, es muy aproximativo, pero falta algo. Es que cuando el marido entra al dormitorio les dice, disculpen, continúen, y ellos continúan, eso es savoir-faire. Espera, ¿ese ejemplo vos decís que es del seminario o es de la doña? Es de la doña. Ah, ok. Ajá. Falta una parte de la cita, te la voy a leer desde mi versión, que es la de Staferla. Dice, saber hacer con su síntoma, eso es el fin del análisis. Hace falta reconocer que eso, a ver, hay una palabra que eso es corriente, digamos. Y después agrega una frase, que no sé si la leíste, dice, eso no va verdaderamente lejos. Ça ne va vraiment pas loin. No la tengo esa. Fíjate, pues trabajamos con versiones diferentes. Yo trabajo siempre con la versión de Staferla. Staferla. Es que, bueno... Está en la primera página y dice, y antes conocer quiere decir saber hacer con su síntoma, saberlo desembrollar, saberlo manipular, y después habla de, ¿no? Dice, es hacer algo con el narcisismo secundario, con la imagen. ¿No? Porque el narcisismo primario, según Freud, es la falta o el ideal proyectado sobre el hijo. Y el narcisismo secundario, que es, literalmente Freud dice, es el pasaje a la castración. Claro, pero además dice, es una imagen que hace el yo para reconquistar el yo ideal. Es el ideal del yo como imagen, porque para Freud el ideal del yo es una imagen, para Lacan es un significante, ¿no? Y dice, es el ideal del yo, que es la imagen que se da para reconquistar al yo ideal perdido del narcisismo primario. Me parece que en el seminario 8 de la transferencia dice Lacan, el ideal del yo sería la introyección simbólica y el yo ideal... La proyección imaginaria. No, eso está en los escritos. No, eso está aquí en el seminario. ¿También? 8. Bueno, está en los escritos también. En la clase 24, precisamente. Que es la identificación con el rasgo unario. Exactamente, por eso es introyección imaginaria. O sea, Lacan hace otro uso de eso. Pero bueno, sí quería resaltar esto que dice en mi versión, porque se pregunta, además, bueno, ahorita voy a llegar ahí, pero ya de una vez lo digo ya que estamos. Lacan dice, la identificación con el síntoma es el fin del análisis. Bueno, eso no va muy lejos. Y a mí me parece que es una cita muy importante porque viene del seminario Joyce el síntoma, de un seminario en el que trabajó, digamos, podríamos decir, una identificación con el hacerse un nombre, que fue síntoma no para Joyce, para los universitarios, fue síntoma para otro, Joyce fue síntoma para otro. Pero digo, no es baladí que la clase 1 diga, eso no va muy lejos. Pero bueno, voy a seguir y ahorita lo seguimos pensando. Les quería decir esto del tema del sentido. Entonces, en RCI, Lacan, les pasé la clase 3 del seminario de Le Nom du Perrin, y ahí Lacan da una referencia implícita y dice, hay una diferencia entre el naming y la nominación. El naming, a ver, lo tengo por acá el seminario. El naming tiene que ver con la necesidad. Esa es una referencia implícita a un libro que salió más o menos en esa fecha de Saul Kripke, que se llama El nombrar y la necesidad, que lo tengo por acá, no, ya lo llevé allá. Bueno, es un libro del nombrar y la necesidad. Ahora, ¿qué desarrolla ahí y por qué lo trae? Porque acá Lacan está diciendo, el sentido es lo que nombra algo. Nombrar algo implica al espacio del decir. El espacio del decir, lo escucho ahí, el goce, ¿no? El decir en tanto goce. Lacan ya ha trabajado la diferencia entre el dicho y el decir. Entonces, el sentido es lo que nombra algo. Y eso implica el espacio del decir.
Ahora, lo que va a agregar es que lo real, o sea, el goce en tanto real, desencadena la emergencia de sentido. Y si el sentido es lo que nombra, podemos afirmar que existan nombres y no nombre del Padre. En esa clase, acá está la cita, ahorita les digo bien cuál es, pero en esa clase de RCI, el 10 del 5, no, a ver, bueno, ahora es la que les pasé por chat, si no después les digo bien cuál es, pero dice, lo propio del sentido es nombrar algo. Ahora, ¿cómo seguir esta cita? Porque acuérdense que nosotros, el tema es la nominación. ¿Cómo seguir esta cita? Bueno, en ese libro del nombrar y la necesidad, Kripke desarrolla su teoría sobre los nombres propios. Es una teoría que se opone a la teoría de Frege y de Russell sobre los nombres propios. Frege y Russell, para ellos, los diversos sentidos que tenga un nombre propio se pueden equiparar al nombre propio. Ejemplo, Sócrates, el que tomó la cicuta. Sócrates, el maestro de Platón, ¿no? Entonces, un nombre propio, dicen ellos, puede tener diferentes significados, lo cual va a implicar diferentes sentidos. Entiendo que es desde ahí que Lacan dice, porque conocía el libro de Kripke y porque seguramente estaba al tanto de la lógica, de esta lógica, digo, no es que nunca la trabajó. Entonces, me parece que es desde ahí que dice que el sentido nombra algo, ¿no? El que tomó la cicuta, el maestro de Sócrates, quien enseñó a Alejandro Magno, ¿no? Aristóteles. Ahora, ¿qué pasa? Kripke lo que va a señalar en ese libro va a inventar lo que se llaman los mundos posibles. Y Kripke va a atacar esa teoría del nombre propio de Frege y de Russell y va a decir que no es posible que el nombre propio tenga un significado, porque en otro mundo posible, Aristóteles podría no ser quien enseñó a Alejandro Magno. Sócrates podría no ser quien bebió la cicuta. Entonces, ahí, digamos, va a hablar de lo que él llama un designador rígido. Los designadores rígidos son los nombres propios y que no tienen significado. Ahora, a mí me parece que Lacan va a usar estas versiones de lo que los lógicos del lenguaje han desarrollado sobre el nombre propio para explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, en el seminario de RSI dice, lo propio del sentido es nombrar algo. Y yo agrego, en el sentido en el que lo han trabajado Frege y Russell, ¿no? Cómo los sentidos se pueden equiparar al nombre propio. El que escribió el retrato del artista adolescente, ¿no? Ese sentido es el nombre propio, Joyce. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el asunto acá en RCI sobre la nominación? Primero, un poquito más sobre Kripke, o bueno, no, después, porque Kripke va a detectar ese problema, que por eso se llama el nombrar y la necesidad, porque el sentido va a ser contingente. O sea, no es lo mismo que, digamos, yo diga quién inventó el objeto A que mi mamá diga quién inventó el objeto A. Es decir, para ella cobrara un sentido absolutamente distinto esa frase, que no se dedica al psicoanálisis, que para mí, ¿no? Entonces, dice Kripke, el problema con pensar el nombre propio de esa manera es que el sentido es algo del orden de lo contingente. Bueno, Lacan parece optar, digamos, por cernirse a esta versión de Frege y de Russell del nombrar, ¿no? Del sentido como lo que puede nombrar. Al menos desde
el paso que va a dar del nombre a los nombres del Padre. En tanto, ¿no?, es el goce el que desencadena esos sentidos, ¿no? No solo hay un sentido. Y definitivamente desencadena sentido, ¿no?, porque es enigmático. O más bien, un agujero, ¿no? Por eso no me resulta pertinente este señalamiento de Miller de que podamos afirmar soy don de gozo, porque el gozo desde el seminario 20 ha sido trabajado por Lacan literalmente como una instancia negativa en el seminario 20, pero de ahí en más como agujero. Entonces, ¿qué es un agujero? ¿Cuál es la definición del agujero? Falta de puntos en el espacio. No puede haber un ser ahí, ¿no? Entonces, bueno, Lacan va a reiterar otra vez, ¿no?, que el goce existe al falo. O sea, que hay una disyunción entre ambos. Y dice, incluso el falo es un punto ideal para quien cree que goza, ¿no? Y el nombre del Padre, digamos, en este punto, va a causar, ¿no?, el sentido en tanto el inconsciente existe condicionando lo real de cada ser hablante, o sea, lo singular. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el paso de el nombre del Padre a los nombres del Padre es congruente con algo que Lacan empieza a trabajar en esta época, que es lo singular, ¿no?, que ya no es lo particular, es lo singular, lo que no puede ser nombrado por un universal, lo singular. Entonces, eso singular, digamos, o sea, los nombres del Padre van a existir, o sea, por fuera, nombrando las cosas, pero desde este lugar, ¿no?, que me parece que no hay que perder, no como la postura de el nombre del Padre, ¿no?, sino más bien como los sentidos, o sea, es un modo de hacer caer ese nombre del Padre, sino diversificado, los nombres del Padre, el sentido como lo que nombra, los sentidos como los que nombran, digamos. Y entonces vuelve Lacan sobre este asunto de Platón, ¿no?, y recuerda que el hecho de que Platón supo hacer de las ideas la causa por la cual los nombres se peguen a las cosas, hace de la idea, digamos, una consistencia imaginaria de lo real, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué nos importa esto? Bueno, me parece que es importante porque no es, creo que solamente de Platón de lo que habla, sino de una posibilidad de considerar, ¿no?, el nombre del Padre, ¿no?, una consistencia imaginaria de lo real. O el ideal como eso, una consistencia imaginaria de lo real. Porque esta consistencia imaginaria, digamos, despierta, ¿no?, la experiencia sintótica, ¿no?, que tiene el alma con lo bueno. Es decir, despierta una experiencia sintótica, si nos salimos de Platón, despierta una experiencia asintótica que se dirige al ideal, ¿no? Y me parece que es en contra de eso que se trabaja, o en un sentido opuesto a eso, ¿no? Bueno, entonces, el realismo de Platón, dice Lacan, es un realismo del nombre, en tanto causa epónima, es decir, en tanto causa que nombra. Pero dice, para mí eso está en el orden de la consistencia imaginaria. Para Lacan el realismo entonces se funda en lo imaginario y agrega, el nominalismo rinde homenaje al efecto del nombre sobre lo real. Porque nombrar lo real, y Lacan insiste mucho con esto, ¿no?, con el asunto de nombrar lo real, incluso en este seminario, en el seminario 21 dice, yo te bautizo real, ¿no?
Nombrar lo real, dice, añade algo. Entonces, el nominalismo se distingue del realismo porque en él hay un decir que se prohíbe. O sea, en el nominalismo algo se prohíbe. ¿Cuál es el decir que se prohíbe? El universal. Podemos agregar. Ahora, ahí también me parece que hay que... esta cita es de Lacan, ¿no? O sea, el nominalismo es aquel que prohíbe un decir. Y ahí decir, en el sentido estricto del decir lacaniano, ¿no? El que se refiere al goce. Entonces, el nominalismo prohíbe un decir, ¿no? Ahí no hay alguien ocupando un lugar. Está prohibido el decir universal. No hay un goce universal, digamos, yo lo traduciría así. No hay un goce universal. Por eso hay los nombres del Padre, ¿no? Entonces, el asunto del nombre del Padre no se resuelve ni mediante el realismo ni mediante el nominalismo, sino mediante el semblante, que debe producir su caída y precipitarse como letra. Ahora, la pluralización de los nombres del Padre es congruente con la singularización del goce. Entonces, les doy una cita de esta clase de RCI y dice: el asunto del nombre del Padre es nombre a perder como los otros. Nombre a perder como los otros. A dejar caer a perpetuidad. Los nombres del Padre, ¿no? O dice los nombres del Padre, ¿eh? Los a nombres del Padre. Entonces, digo, a pesar de que no sea el mismo año de la enseñanza de Lacan, me parece que hay una congruencia lógica entre esa clase del seminario del discurso que no fuera de Semblant y del seminario RSI, ¿no? De esa caída, que es ruptura, del Semblant, que es un nombre del Padre, ¿no? Y una diversificación de los nombres del Padre. Ahora, en este sentido, el síntoma, digamos, Lacan va a trabajar, como les decía, la particularidad, la singularidad. El síntoma es lo que permite leer la particularidad de la incidencia del falo sobre lo real. ¿Para qué? Y Lacan dice, para que lo singular no sea omitido. Esta es una cita de la respuesta a Jacques Aubert sobre la regla fundamental. Entonces el síntoma va a servir para eso, para localizar la incidencia del falo sobre lo real, que es todo lo que he venido hablando, ¿no? O sea, la diferencia entre ellos, la posible comunidad entre ellos en el plano del discurso para una mujer, pero la diferencia que existe entre el discurso y la experiencia, ¿no? Es un asunto de verdad y de real. La disyunción y el posible estatuto símil, ¿no? Disyunción en el lado masculino, posible estatuto símil en el lado femenino del falo y del goce. Entonces, bueno, el síntoma permite leer la particularidad de la incidencia del falo sobre lo real para que lo singular no sea omitido. Entonces, esto sería muy congruente con el fin de un análisis, que lo singular no sea omitido. Es un montón. Ahora, el encuentro con lo singular está habilitado porque lo universal, ¿no?, se concibe como semblante. Ahora bien, y aquí vamos cerrando un poquito, más o menos, ¿qué pasa con el nombre común? Bueno, mi hipótesis es que cuando lo singular no queda omitido, cuando el equívoco significante hace resonar un cuerpo agujereado, entonces se abre la pregunta respecto, digamos, a el estatuto de la invención. O sea, paso de el recorrido que propone Lacan del nombre propio al nombre común, en el cual el semblante tiene una ruptura como letra,
Por consecuencia, lo singular no es omitido, no queda omitido. Y aquí nos encontramos ya en el seminario 24, en el que Lacan habla del equívoco significante. O sea, también lo habla en otros seminarios y por supuesto que hace un uso también de Joyce respecto de esta plasticidad de la lengua. Y se va a preguntar dos cosas, ¿no? Para mí. Si el fin del análisis es una identificación con el síntoma, a lo cual agrega, ¿no? En esta versión de Staffella, podríamos cotejarla con otras, dado lo que aconteció hoy, pero agrega ça ne va vraiment pas loin. Eso no va verdaderamente lejos, la identificación con el síntoma. Entonces, digo, me parece que no va por ahí el fin de un análisis, pero sí en este pasaje y en este seminario, en estas clases, se pregunta respecto al estatuto de la invención, ¿no? Y dice, a ver, ¿hay una posible invención? ¿Hay una invención posible? En la última clase va a reconocer que a pesar de que la invención no es del sujeto, sino del otro, que el infans recibe la invención del otro, dice, puede haber algo fecundo ahí, en la invención. O sea, insiste todavía. Señala que la invención no es del sujeto, es del otro y que la recibe el infans. Pero puede haber algo fecundo ahí, dice. Entonces, ahí es donde empieza, o sigue hablando, ¿no? Porque la escritura de la letra, ¿no? La letra como del orden de lo real. Y dice, podría haber algo fecundo ahí, una escritura en lo real. Una escritura en lo real, pero acá apuesta más todavía. Es una escritura en lo real sin sentido, ¿no? O sea, acá el sentido no puede nombrar ese goce, como en RSI, por ejemplo, que el sentido nombraba. Dice, tiene que ser una escritura en lo real, es decir, sin sentido. O sea, lo real desencadena el sentido que puede nombrar un goce en RSI, pero acá él dice, no, una escritura en lo real que no tenga sentido. ¿Es posible? Entonces, ahí podríamos pensar, la invención no sería del todo lo que se recibe del otro, ¿no? Ahora, respecto a lo real, dice, la escritura, o a la escritura, está esta frase, y dice, es lo que en la clase, en la última, 10 del 5 del 77, cita, es lo que excluiría el sentido. Esa escritura en lo real es lo que excluiría el sentido. Y resalta, pero esta frase tiene un subjuntivo, excluiría, o sea, está de vuelta, se va al diablo, al infinito, ¿no? Asintóticamente, excluiría. ¿Y cuándo se termina? ¿Cuándo deja de ser excluiría? ¿Cuándo excluyó? ¿No? Y dice, esta frase solo se puede decir en subjuntivo. Es decir, que no hay del todo ese fabuloso significante fuera del sentido, ¿no? Por lo menos no en tanto invención, agrega Lacan, pero sí quizás en tanto automatismo mental, ¿no? Es decir, que más que encontrar ese real sin sentido, esa escritura real sin sentido, se trata de otra cosa, ¿no? Y quizás hay ahí algo del orden de una destitución subjetiva, porque el sujeto se va a encontrar con que es impotente de justificar que él se produce del significante, ¿no? Esa es una cita de Lacan. Se trata de una destitución subjetiva porque el sujeto no se puede justificar como producido por el significante. Por eso no habría tal escritura en lo real sin sentido, ¿no? Salvo que sea automatismo mental. Ahora, Lacan, me parece, trata de transmitirnos que
o busca, ¿no? Trata, ¿no? De transmitir, de empujarnos, ¿no? Como analistas al efecto agujero, ¿no? Y lo que ocurre, digamos, es que el nombre propio, desde mi lectura, no puede tener ese efecto agujero por sí mismo. Porque el nombre propio se sitúa en la teoría lacaniana como uno de los significantes impares, ¿no? Es decir, el significante del otro barrado, el nombre del padre, el falo, la barrada, por ejemplo, son significantes impares, autorreferenciales, no hay ese dos. Entonces, no puede haber un efecto del todo ahí, de este que está buscando Lacan, ¿no? Un efecto agujero. Por más que supongan un agujero, no tienen ese efecto. Entonces, se trata, son significantes privilegiados, son ese uno, impares. Y esta posibilidad me parece que sí se encuentra en, este paso al nombre común, ¿no? Este paso al nombre común que es congruente con la interpretación que trabaja precisamente la plasticidad de las palabras en la materialidad que las caracteriza, ¿no? Es decir, en la letra. Entonces, propongo que el recorrido que va del nombre propio al nombre común es el de corregir el sentido delirante de la autorreferencia. Pero la interpretación no es pura. Implica efecto de agujero y efecto de sentido, ¿no? O sea, no es posible, me parece, en la teoría lacaniana desprenderse absolutamente del sentido, ¿no? Hay un efecto de agujero, pero hay un efecto de sentido. Y ahí es cuando Lacan articula, ¿no?, la interpretación con la poesía. Para escribir esta controversia, Lacan ofrece un significante, que es, no sé cómo pronunciarlo, pero es poate. Y ofrece esta palabra, ¿no?, en la clase del 17, del 5, del 77. ¿No? Entonces, esto quiere decir que el efecto de agujero supone el efecto de sentido, y el asunto es que en la intervención analítica el discurso no quede sumergido en la debilidad mental. Así lo dice, que eso no quede sumergido en la debilidad mental. ¿Cómo leer esto, no? Bueno, me parece que apoyándonos de otras cosas, por ejemplo, la no omisión de lo singular, el paso del nombre propio, el salir de la autorreferencia al nombre común. Y dice, la intervención analítica es que el discurso no quede sumergido en la debilidad mental, que es el modo, ¿no?, en que defino mi práctica, es decir, no ser lo suficientemente poate. Por ello, y aquí ya voy concluyendo, el significante que el otro inventó y que fue recibido como nombre propio puede ser leído, ¿no?, en ese pliegue que lo hace un efecto de sentido del lenguaje y un efecto de agujero de la lengua, todo junto, ¿no?, la LAM. Entonces, digo, ahí está la doble vía del análisis, ¿no? Efecto de sentido en el lenguaje y efecto de agujero en la lengua. O sea, no hay solo puro efecto de agujero en la lengua. Entonces, el nombre común tampoco hace par, no hace pareja, no constituye una interpretación con el agujero del otro. Digo, y aquí vuelvo al primer encuentro que tuvimos en torno a la interpenetración del nudo, ¿no? Y aquí es porque digo, el nombre común no es una interpenetración con el agujero del otro, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el, por ejemplo, cadenudo del ego de Joyce, en el que se produce una interpenetración, ¿no es cierto?, entre lo real y lo simbólico. O sea, se repara
el lapsus del nudo. Lacan repara con el ego de Joyce el lapsus del nudo, pero lo real y lo simbólico no dejan de estar interpenetrados, ¿no? Entonces pienso en el nombre común como aquel que no es impar, como el nombre propio, no es impar, pero tampoco es excepción, como el Redentor, ¿no? Me parece que se trata de una resonancia, ¿no? Una resonancia material de la lengua. Digo, para cerrar un poco también con el encuentro primero, ahí donde un falso agujero se verificó, ¿no? Como verdadero y como real. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La interpretación, jugando obviamente, y a ella subyacen, ¿no? Los nombres, los diversos nombres de la castración. Así que bueno, me parece un intento de Lacan de despojar, ¿no? En la resonancia material de la lengua, de despojar de sentido el nombre propio, ¿no? Entonces habla del nombre común. O sea, no, digamos, Kripke lo que hace es hablar de los mundos posibles, ¿no? Y de los designadores rígidos, pero Lacan me parece que lo que hace es hablar del nombre común para tratar de desembarazarse, ¿no? Del sentido que puede tener el nombre propio, ¿no? Pero bueno, uno no se desembaraza de eso del todo, ¿no? O sea, no hay una escritura en lo real sin sentido, sin que haya un efecto de sentido también en el lenguaje. Entonces me parece que un fin de análisis está acompasado de estas cuestiones, ¿no? Por eso termino, ¿no? Estas tres intervenciones con los nombres de la castración, ¿no? O sea, el paso del nombre del padre a los nombres del padre, el tratar de desembarazarse del sentido, encontrando una resonancia en la lengua, la verificación del agujero, que se hace solamente por el falo, el padre del nombre, como, ¿no? Es otro modo, o sea, pensar algo como agujero, es otro modo de decir, no se trata de una predicación, ¿no? Ahí no hay predicación. Entonces, bueno, yo culminaría acá, los escucho, me parece que quizás la reunión que viene, si Patricia está de acuerdo, podemos igual tomarnos por si a alguien le surge alguna pregunta, si no está de acuerdo la pueden escribir en el chat y se las respondo, no pasa nada, pero digo, por si queda algo hoy en el tintero, ¿no? O alguna pregunta ahí, cuando lean también los textos. Bueno, yo dejo por hoy y los escucho. Yo creo que ha sido muy interesante este recorrido en razón de pensar precisamente esto que decía Lacan. Yo no soy nominalista, ¿no? Y lo que en un momento dado desarrolla de forma exhaustiva en el seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, en razón de una crítica de verdad fuerte al nominalismo, a lo que es la lingüística, a la lógica de la lengua, ¿no? Que implica esta nominación de un significante con un significado. De ahí me llamó mucho la atención el asunto, me costó trabajo, ¿no? Encontrar ahí, porque hay esta combinatoria que Lacan hace
o el deslizamiento que Lacan hace de los términos, de los conceptos, por ejemplo, en dimensión en lugar de dimensión, como para hacer esta alusión a la casa del dicho, que es el lenguaje o la lingüística, ¿no? La casa del dicho, la casa de lo que se cierra con un nombre, de lo que se cierra con la nominación. Entonces, pasar de lo que nosotros pensamos en esto, en razón de un ideal del yo, del nombre propio, de lo que nos dicen nuestros padres, a un nombre común, me parece interesantísimo porque es dejar caer, ¿no?, esos significantes que nos han venido marcando durante gran parte de nuestra existencia o de nuestra vida, ¿no?, para no meternos en aprietos. Pero, sin embargo, como bien dices, no es posible, dice Lacan, deshacernos de eso del todo, ¿no? Incluso en este seminario de la transferencia, Lacan habla mucho de lo que es ir y venir, ¿no?, del ideal del yo con el yo ideal, ¿no? No se puede uno deshacer, habla de un va para atrás, para adelante, ¿no? Incluso cuando estaba yo leyendo, yo sé que esta no es la versión para muchos ideal, a mí me gusta esta versión, no conozco la otra, pero me gusta esta porque me parece clara. Lacan, al momento de hablar de los toros, ¿no?, me encantó esta parte porque pude entender, ¿no? Cuando Lacan dice, y ahora, bueno, hacen un pequeño paréntesis, y ahora Lacan se aleja, y ahora Lacan se acerca, y ahora Lacan se vuelve a alejar, y ahora se vuelve a acercar. Es como ir y venir de este ideal del yo ideal, ¿no? Esta parte del rasgo unario, esta parte del ideal del yo. Uno puede deshacerse de esos estigmas del nombre, pero no quiere decir que eso no deje de enunciarse, ¿no? Claro, no te desprendes de ese sentido, pero no es menor decir, digo, ¿no? Pensando, ahorita que dices estigmas del nombre, pienso también en eso, ¿no? O sea, a ver, nosotros hablamos de el que tomó la cicuta, Sócrates, pero seguramente están esos sentidos del nombre propio dados por el otro, ¿no?, al sujeto, ¿no? Yo te nombro real, bueno, ok, pero digo, también están los sentidos, ¿no? Los sentidos del otro que se le dan al infans bajo ese nombre, ¿no? Esa historia, ¿no? Entonces, eso tiene un sentido, pero creo que es muy digno, digamos, que de eso se pueda hacer un efecto agujero, ¿no? Que no se omita lo singular, no todo es la invención del otro, ¿no? Y en relación a esto del ideal, digo, sí me parece que un análisis lleva, ¿no?, a la distancia máxima, dice Lacan, el ideal del objeto, ¿no? Y son años, ¿no? Años y años, digo, para quienes nos analizamos, no es cosa fácil, ¿no? Así es. Una pregunta. ¿Cuál sería tu opinión en eso? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Casi no se escucha. Ahí. ¿O no? Ahí. Ahí, ok. Me gustaría escuchar tu comentario, dado que fue tu presentación enfocada a lo que es prácticamente hacer un análisis, ¿no? El recorrido de un análisis, a donde podría llegar si se hace, como dijera Lacan, en este seminario en sí, y se hace en ocasiones bien. ¿Sí se hace? En ocasiones bien. Ah. Y te das cuenta de que no todo análisis conduce a este punto donde tú has llegado. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, justamente hace unos días
tuve una supervisión y me estaba preguntando estas cosas, ¿no? O sea, bueno, me parece que el hecho de que no todo análisis lleve o vaya o termine hasta acá, digamos, ¿no? No implica, porque yo me lo pregunto no como por fuera del análisis, sino como psicoanalista, ¿no? Y digo, no implica que uno no se preste, ¿no? Como psicoanalista, con la ética del psicoanálisis, a ir hacia ahí, hasta donde se pueda, ¿no? O sea, creo que ahí está, o sea, el hecho de que alguien no culmine un análisis no tiene por qué ser privativo de que se encuentre con un analista, me parece. Yo sugiero que te pongas el micrófono acá porque no se escucha nada. Igual está mal configurado mi volumen. A ver, no sé si ya se escucha más. Ahí se escucha más, pero sugiero que te lo pongas acá y si puedes que grites, porque así se escucha en la grabación. Siempre me he estado cuestionando esta parte, que no es un verdadero análisis, es decir, Freud tuvo una visión de lo que él podía entender por lo que era un análisis. Y cualquiera, Klein, Deleuze, leyó a Tari, leyó de cierta manera a Lacan. Lacan al parecer no terminó su análisis, él no lo terminó su analista. Él dijo, ya no vuelvo a análisis, no estaba de acuerdo con lo que él estaba viviendo como analista, como analizante, pero yo les preguntaba, ¿qué hay en eso? En ese cuarto al que supuestamente se tiene que llegar en un análisis. Se llega por otras vías, también a causa del análisis, se puede llegar antes del tiempo. ¿Antes de qué? Cosas que antes del tiempo, pues, es como decir, el haber perdido un análisis por alguna razón, es haber llegado a ese punto. No sé, hay muchas cosas que todavía están ahí, por lo menos para mí, y bueno. Bueno, mira, a mí hay una frase de un poema que me encanta, que me lo regaló un amigo escritor allá en Buenos Aires, que él es chileno, y la frase dice así: las palabras no importa quién las diga, sino dónde resuenan. Y a mí me parece que muchas veces en un análisis la repercusión de la palabra, y no es baladí que yo use esa frase, porque así es como Lacan define la escritura, dice la escritura es la repercusión de la palabra, Seminario 18, digo, la repercusión de la palabra dicha en un análisis, en muchas ocasiones, se da en otro tiempo que en ese tiempo que se dijo. Y, digo, un análisis puede seguir teniendo efectos después, ¿no? O sea, permanece. Me parece que también el fin de un análisis supone que la lectura no culmina, ¿no? O sea, el analizante permanece como lector. Y yo creo que ese analizante, esa era la posición de Lacan cuando, en su enseñanza, ¿no? La posición del analizante, permanecer como lector. Y digo, yo creo que no nos podemos comparar o poner como ejemplo a Freud y a Lacan, porque Freud y Lacan, bueno, son, ¿no?, los padres me parece, del psicoanálisis. O sea, que ellos no se hayan analizado, que no hayan culminado un análisis, no implica, digamos, no implica que, digamos, que el análisis sea inocuo, ¿no? Digo, creo que son una excepción, ¿no? A veces el padre se escribe así, como una excepción. Pero creo sí que así como Freud, digamos, habló de
de un fin de análisis, ¿no? La roca viva de la castración, que es muy interesante y que no, digamos que es muy difícil. A mí me parece que Lacan habló de las diversas o de los diversos efectos que puede tener la escritura de la castración, ¿no? Pérdida del objeto a la altura media de su enseñanza, autoatravesamiento del fantasma, efecto de agujero sobre el final de su enseñanza, digamos, escribir la diversificación de los nombres del Padre, que es congruente con la diversificación de los goces, ¿no? Él deja de hablar del goce para hablar de los goces, los singulares. O sea, a mí me parece que son cuestiones que sí, o sea, que se van depurando o que van apareciendo en la medida en que un análisis va avanzando, ¿no? Y creo que un análisis, conforme más avanza, es más difícil, y que también tiene este tipo de efectos, ¿no? O sea, que bueno, que obviamente hace falta ahí que alguien quiera seguir analizándose, ¿no? O sea, yo no sé, no podría decir si hace falta que alguien culmine su análisis, pero me parece que lo que aparece sobre el fin de un análisis, bueno, es lo que permite que siga habiendo un lector, ¿no? Ana, yo pensaba que si no hay más preguntas, quizá le podemos dejar aquí. Bueno, sí, de acuerdo. Muy breve, yo agradezco. A ver, ¿alguien está hablando algo? Sí, a mí me hace mucha dificultad el tema de la verdad. Es una verdad, la del analizante, pero esta va a ser la verdad del deseo, pero es como muy genérico. O sea, ¿cómo iría yo a dilucidar esta cuestión del filo de la verdad? ¿Podrías decirnos algo? Sí, de hecho, un segundo, que le abro el perro. Pasa. Justamente yo creo que no hay una verdad. De hecho, el libro que escribí se llama La dimensión de la verdad, ¿no? Es decir, la dimensión de la verdad y la función de la escritura. A mí me parece que el asunto de la verdad, bueno, tiene muchísimas aristas porque está vinculada, ¿no es cierto?, con el deseo, está vinculada con la demanda, se vincula también con la posición sexuada, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo, dice Lacan, la verdad, para cortar por lo sano, me acuerdo mucho de esta frase, es de origen aletheia, ¿no? Aletheia es una palabra griega que incluye, y esto es una referencia a la conferencia, ¿no?, de Heidegger, que es la verdad. Y la verdad, dice, es de origen aletheia, quiere decir que incluye en sí misma el olvido, ¿no? O sea, incluye en sí misma aquello que es, Heidegger dice, no se puede llegar a la esencia de la verdad desencubriéndola toda, ¿no? Siempre hay un velo que permanece en esa verdad. Y por otro lado, también ahí Lacan, ¿no es cierto?, también ha trabajado mucho el asunto del referente de la verdad, el objeto A como el referente de la verdad, y, ¿no es cierto?, el medio decir de la verdad sobre los años 70, sobre todo en Leturdid, en donde la trabaja como, bueno, también, ¿no es cierto?, atravesada por la castración, ¿no? Esta verdad que no se puede decir toda es una verdad que está atravesada por la castración y que efectivamente, o sea, es un concepto, si podemos decir que es un concepto
muy vasto en la enseñanza de Lacan, porque al principio la articula sobre todo al decir, ¿no? Habla en el seminario 1 de la palabra verdadera, y dice, esa palabra verdadera revelaría, ¿no? De nuevo ese subjuntivo, revelaría la verdad del ser, pero ahí se tergiversa hacia el otro, o sea, ahí donde algo se podría revelar, se dirige hacia el otro, o sea, ahí aparece el otro, o sea, el doble, ¿no? No hay posibilidad de que en ningún momento de la enseñanza de Lacan, ni siquiera en el seminario 1, de que eso se diga completo, ¿no? Entonces, bueno, al principio está más ligada, digamos, al asunto de eso que tiene un efecto desencadenante, ¿no? De la emergencia del sujeto, por ejemplo, en Intervención sobre la transferencia, ¿no? Lacan habla de de la verdad como aquello que desencadena una nueva versión de las cosas, ¿no? Es decir, la palabra ligada al surgimiento del sujeto. De hecho, me acuerdo que yo antes daba clases ahí en la UBA de filosofía, pero bueno, los estudiantes sabían que me dedico al psicoanálisis, y un estudiante una vez me preguntó, ¿pero cuándo nace el sujeto? ¿En el estadio del espejo o en el Edipo? Y le respondí, bueno, el sujeto nace en el consultorio, ¿no? Es decir, en la universidad en general se ve más de un modo cronológico, pero bueno, es ahí en el consultorio. Entonces creo que la verdad tiene estos pasos y atraviesa, es una noción que atraviesa toda la enseñanza de Lacan, que pasa por el deseo, por la emergencia del sujeto en un principio, después, ¿no? También toca el deseo, pero sobre todo está atravesado ese concepto por la castración, ¿no? O sea, no se puede desvelar por completo, porque fundamentalmente es enigmática, ¿no? Y creo que eso es un asunto muy interesante también en un análisis, ¿no? Es una conquista de un analizante, soportar el enigma de la verdad. Entonces, creo que por hoy podría decir eso. Yo quizás responder a la pregunta de Francisco y la pregunta o la intervención de Norma, a propósito de pensar de qué se trata, de la verdad de la erótica o de la erótica de la verdad. Me parece que ellos están situando el tema ahí, tanto Francisco como Norma, eso es lo que escucho. Bueno, no, es una pregunta, es una afirmación, ¿cómo? No, afirmo, digamos, en el sentido que recojo de esa manera la intervención de Francisco y la intervención de Norma. Okay. Es decir, ¿dónde colocar el tema? La verdad de la erótica o la erótica, ¿no? O la erótica, ¿no? De la verdad. A mí me parece que esas son las intervenciones que yo podría decir, es ahí donde está apuntando tanto Francisco como Norma. Bueno, le tocará a Francisco y a Norma decir, en todo caso. Sí, justamente. Por ahí avanzar un poco el trabajo, ¿no? Yo agradezco muchísimo a Ana que haya hecho estas intervenciones. Yo la invité, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo justamente sus intervenciones y su generosidad con todo lo que nos ha traído. Yo creo que, bueno, ustedes la han escuchado y han recogido esa riqueza que nos está trayendo. Entonces, le agradezco a Ana sus intervenciones. Bueno. Muchas gracias, Ana. No, por favor. Bueno, la próxima entonces seguimos con Patricia, las próximas 3. Y bueno, me parece que si queda un asuntito de hoy, podríamos agarrar 5 minutos, los primeros 5 minutos quizás, si Patricia está de acuerdo, para, bueno, si queda alguna pregunta, y si no, bueno, arrancamos de una con los desarrollos de Patricia. Gracias, Ana. Muy bien.
Bueno, Muchas gracias, gracias Cristi. bueno, Hasta pronto. chao, chao. Gracias.